Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar acá y por mirar este video. El tema que quiero conversar hoy es el tema de las emociones. Las emociones que tanto nos importan a nosotros los seres humanos. Las emociones que Dios colocó en nosotros cuando nos hizo, cuando nos creó. Las emociones que día a día nos invaden y nos hacen muchas veces actuar de cierta manera. Hoy vamos a aprender qué dice Dios acerca de las emociones y cuál sería la forma correcta de utilizarlas. Y bueno, quiero primeramente dar una definición. Busqué dos diccionarios, primero uno de lengua española y después el diccionario de la RAE. Dice, una emoción es un sentimiento intenso producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Primeramente esa definición. La segunda dice, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática. Vean qué interesante, somático quiere decir que es lo que manifestamos en el cuerpo, lo que la misma palabra dice, somatizamos en el cuerpo. Y muchas veces las emociones nos van a producir no solamente estados de ánimo, sino unas consecuencias físicas. Por ejemplo, palpitaciones, dolores de estómago, dolores musculares, dolores de cabeza. Nos van a producir las emociones falta de sueño o falta de apetito o mucho apetito. Nos va a producir en algunas ocasiones tanta tristeza que nos va a llevar al llanto, a la depresión o a alegrías extremas, ¿verdad? El cuerpo siempre lo va a manifestar, lo va a reflejar de alguna manera. Entonces, por eso es importante conocer lo que son las emociones para poder de alguna manera controlarlas y manejarlas en lugar de que ellas nos manejen y nos dominen en muchas ocasiones a nosotros. Bueno, una pequeña introducción. Tengo que hablar, es muy probable que este estudio va a quedar en dos videos, porque quiero hablar de algo, primeramente como introducción, a nivel psicobiológico, a nivel biológico, a nivel de neurociencias, qué es lo que dicen los estudios, qué es lo que dicen los médicos y cuál es esta postura que da la ciencia antes de entrar a hablar lo que dice la Biblia para nosotros los creyentes. Y bueno, aquí tengo como siempre mis apuntes. Hoy leí varios estudios y tesis doctorales de gente experta y saqué algunas cositas que voy a mencionar por acá. Por ejemplo, dice, se puede decir que la emoción es una manifestación visible, como estaba conversando ahora, visible, en el cuerpo, el cual se ve influido por hormonas. Entonces sabemos, es muy conocido por nosotros, por ejemplo, que la dopamina es una hormona que nos causa placer y que la serotonina también es una hormona, le llaman la hormona de la felicidad. Y hay personas que tienen buenos niveles de hormonas y hay personas que tienen bajos niveles hormonales y por eso es que tienen que acudir a médicos especialistas. En este caso creo que son los psiquiatras los que dan medicamento especial para cuando está comprobado médicamente que la persona tiene faltante hormonal o algún descontrol hormonal. Entonces, por ejemplo, la gente que está baja de serotonina van a tender a la tristeza, a estados de ánimo de tristezas profundas o depresiones. Y esto es importante conocerlo, porque sabiendo cómo funcionamos a nivel biológico, vamos a poder recurrir, en este caso, a la ciencia y a los médicos para poder tener un estado óptimo a nivel biológico. Después, pero el sentimiento, que a veces asociamos emociones a sentimientos, son cosas que van
muy, muy de la mano, pero son cosas diferentes. Entonces dijimos, la emoción es una manifestación visible en el cuerpo, pero el sentimiento se debe a manifestaciones no visibles, manifestaciones ocultas, ¿verdad? Que se deben muchas veces, dice que a estados mentales, que se deben a imágenes, a recuerdos prolongados, durante mucho tiempo. Todo esto hace que esté oculto, ¿verdad? No se ve, el sentimiento no se ve. La emoción sí podemos manifestarla, sí podemos reflejarla. Y ambos están muy vinculados, como dije, pero no son lo mismo. Hoy específicamente lo que vamos a tratar es el tema de las emociones, no de los sentimientos, de las emociones. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito, esto voy a hacerlo un poquito leído porque no soy experta en el tema. Leí a algunos expertos y escribí unas cositas. Entonces quiero leerlo un poquito para ser muy clara y muy puntual. El tema de emociones y la biología. Primeramente necesitamos comprender toda esa parte. ¿Qué es lo que han dicho los médicos, los psicólogos, los neuropsicólogos, los biólogos? También un poco la parte filosófica, qué es lo que han expuesto durante muchos años los especialistas. Y bueno, me encontré esto, que todas las teorías biológicas acerca de las emociones vienen dadas por conceptos que dio Darwin, recordemos, de la evolución, de la biología, Darwin. Y es por eso que los cristianos somos llamados a andar con mucho cuidado, caminar con mucho cuidado cuando las posturas que creemos acerca del ser humano, por ejemplo, de las conductas, de cuestiones que sean propias de la biología del ser humano, las fundamentamos en temas que tengan que ver con la evolución. Porque recordemos que nosotros somos creacionistas. No voy a entrar específicamente en debates y hablar de las posturas, pero sí tenemos que caminar con mucho cuidado los cristianos en cuanto a los temas de evolución. Según estas posturas, la forma en que manifestamos las emociones tienen que ver con una adaptabilidad de la especie al entorno. Por ejemplo, las conductas aprendidas que van a perpetuar la especie. Entonces dicen que muchas de las emociones son aprendidas por patrones que vemos, por ejemplo, en nuestros padres. Cómo reaccionan ante ciertas situaciones, así vamos a aprenderlo y nosotros vamos a reaccionar de la misma manera. Al ser una conducta aprendida, la emoción va a ser un reflejo de esta conducta aprendida. Ahora, la psicobiología y la neurociencia, que han avanzado muchísimo, ¿verdad? En las últimas décadas y que, bueno, han dado muchos aportes a todos los estudios que se han hecho acerca del cerebro y de la bioquímica y de las neuronas y todo esto que han aportado a la ciencia y a la medicina cosas muy buenas, muy buenas. Entonces, ellos hacen estudios del cerebro y demuestran cómo las neuronas, por ejemplo, afectan el sentir y el actuar de los seres humanos. Y ahí vamos viendo ciertas cositas. Por ejemplo, en la revista chilena de neuropsicología de la Universidad de la Frontera, 2007, dice que los eventos ambientales, o sea, los patrones y las cosas que vivimos en el exterior, producen patrones viscerales, motores y vasculares que se producen como consecuencia, que ellos producen como consecuencia una emoción. Veamos esto. Las neuronas, las vísceras, como hablamos en el tema del corazón, si no han visto ese video, pueden ir a ver el video del corazón. Las vísceras que nos producen actuar y la parte motora. Todo eso está relacionado. Vasculares también, ¿verdad? De las venas están relacionados todo. Entonces dice que este conjunto y este sistema nos va a llevar a actuar y a tener una emoción. La neurociencia ha estudiado profundamente la amígdala, por ejemplo,
Y hay mucho sobre esto y usted puede investigar y meterse a YouTube o meterse en Google la amígdala, qué es la amígdala y cómo funciona. Es muy interesante. Llegando a conclusiones de cómo afecta la amígdala también, la parte afectiva y la parte de las emociones y cómo se puede regular. Los cambios de actividad en el sistema nervioso han develado la función neuronal y las hormonas encargadas de producir lo que llamamos estados físicos. O sea, esto quiere decir que todas las cosas físicas que reflejamos, como decíamos, estos patrones, ¿verdad? De los síntomas, ¿verdad? Que vamos a producir con las emociones, y todo esto está relacionado a nivel cerebral, dicen los estudiosos, los expertos. Las emociones biológicamente arraigadas que se manifiestan por estímulos, dicen que son el miedo, la tristeza, la ira y alegría, que son lo que le llaman emociones básicas. Pero también hay emociones que son por influencia social y cultural. Por ejemplo, la culpa y la envidia. Vemos esto aquí. Cómo tenemos emociones desde el punto de vista cultural y social y desde el punto de vista biológico. Somos seres integrales, como lo hemos dicho en todos los videos. Y dicen los expertos que esto va formando lo que llaman un perfil emocional expresivo que va a caracterizar cada individuo. Quiere decir que como yo esté conformada biológicamente, como en la cultura que yo haya crecido y la parte social, esto quiere decir desde niños, ¿verdad? La familia, los padres, en el estudio, los compañeros, todas las personas con las que nos relacionamos, de alguna manera van a aportar y van a influir en nuestras emociones y cómo las manifestamos. Muy interesante. Ahora vamos a estudiar, vamos a hacer la segunda parte acá para ver qué nos dice el Señor, cómo son las emociones en la Biblia.